es posible que un hombre pierda su salvación? Y la razón no es que seamos buena gente, sino justamente lo contrario. Hay una lógica sencilla que mucha gente no quiere aceptar. ¿Acaso la salvación se puede perder? A ver, contéstame esto. ¿Acaso Dios puede mentir? No. Entonces la salvación no se puede perder. Entonces, Muchos de ustedes me han preguntado por qué creo que la salvación no se pierde, así que vamos a hacer una serie de videos hablando sobre el tema, y en este primer video apenas abordaremos la falacia que se levanta contra lo que creemos en la seguridad de la salvación, y es la falacia del salvo siempre salvo, es decir, no importa lo que yo haga, total, ya soy salvo, o algunos lo dicen de otra manera. Bueno, saludos cordiales a todo aquel que desde el otro lado de la pantalla está viendo este video. Saludos especiales a mis hermanos en Cristo, abrazos en el amor del Señor Jesús. Amados, en esta ocasión vengo a mostrar defensa del Evangelio, hablo del verdadero Evangelio, aquel que demanda santidad para poder ver a Dios, aquel que exige esfuerzo y que la fe se ve manifiesta en obras. Vengo a defender la sana doctrina del Señor Jesús ante toda esa bola de herejes hijos del diablo que tuercen las escrituras para su propia perdición. Vengo a refutar públicamente al calvinismo, porque va a haber gente recién convertida que corre peligro de caer en las garras de esa peligrosa y abominable postura pseudo-teológica. Jesús dijo que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, a estos tipos herejes no les basta con ser lobos y herejes, sino que además quieren venir al rebaño del Señor para arrastrarnos a la condenación junto con ellos. Pero, ¿qué es el calvinismo? El calvinismo es una secta satánica relativamente moderna que intenta convertir en libertinaje la gracia de Dios. Yo sé que estos tipos dirán que no es cierto, yo les digo, ¿cómo de que no, si yo mismo he visto el fruto de creer dicha postura? Son groseros, blasfemos, profanos. Hombres que usan piercings, mujeres mal vestidas, en fin, no hay diferencia entre ellos y el mundo, pues ellos mismos son amigos del mundo, enemigos de Dios. Y esto es así, debido a que su punto de partida es creer que la salvación no se puede perder. Nada que no es cierto, claro que es cierto, pues creer esta super ultra mega hiper horrenda herejía da como resultado tolerar pecados y bajar la guardia de la santidad sin la cual nadie, y óigalo bien, sin la cual nadie verá al Señor. Judas, hermano del Señor Jesús, hijo de María, habla de estas personas en su carta en el versículo 4, y dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas bien, habla exactamente del perfil de personas que profesan la satánica herejía de salvo siempre salvo. Pero claro, ellos no le llaman salvo siempre salvo, ellos le llaman como seguridad de salvación. Pues es una falsa seguridad de salvación, porque en esta postura no se te permite cuidar algo, que según esta gente, no puedes perder, invalidando por completo todas las veces que la Biblia manda a cuidarla. El calvinismo es una secta, en la que su punto de partida son creer de 1 a 5 de los 5 puntos doctrinales de Juan Calvino, un hereje en tiempos de la Reforma. Y hay de calvinistas a calvinistas, déjame te digo. Cabe recalcar que yo no les digo puntos doctrinales, yo les digo herejías, porque esos son. Nada de que respete, no señor, la Biblia nos manda a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. He aquí te muestro las 5 herejías de Juan Calvino. Herejía número 1. Depravación total. Básicamente en esta idea te dicen que debido a la caída del hombre, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y es incapaz de ir a Jesús por sí mismo. Aparentemente y a simple vista pareciera que tiene una razón total y absoluta, pero no es así. Te dicen una verdad a medias, y cualquier verdad que no se dice completa, por cuanto no es verdad, pasa a ser mentira. En pocas palabras, una verdad a medias es igual a una mentira. Esto lo digo porque, en sí, es verdad, el hombre por naturaleza es perverso y no busca de Jesús ni le interesa la salvación. Pero existe un gran y enorme abismo que separa estas ideas. Y esto es, la conciencia. Romanos capítulo 2 versículo 15 deja muy en claro que nosotros como seres humanos tenemos una conciencia que nos acusa si hacemos mal o nos defiende si hacemos bien, y todos los seres humanos portamos una conciencia, a tal grado que el texto dice explícitamente que nadie tendrá excusa.
Pues esta misma conciencia nos dice a gritos que existe Dios y portamos su ley escrita en nuestros corazones, por lo que un ser humano al saber de la existencia de Dios va a querer saber más de él, esto sí es humilde y se deja corregir. Además, te recuerdo que en la gran ramera, el catolicismo romano, los católicos también quieren buscar de Dios. Lo hacen mal, y son idólatras, y muchos solo están allí por tradición familiar, pero están conscientes de la existencia de Dios, y si Dios ve que son humildes los saca de allí y los mete a sus caminos. Además, te recuerdo que en los últimos momentos de su vida, ha habido ateos y hasta satanistas que claman a Jesús por perdón. La depravación del hombre es producto del pecado por la desobediencia de Adán, y por naturaleza nos inclinamos al mal, pero te recuerdo que hasta los pecadores se portan bien. Y aparte, ¿en dónde dejas el libre albedrío? Yo sé que estos tipos van a decir algo acerca de la predestinación, pero te recuerdo que también existe un libre albedrío, y Dios no obliga a nadie a salvarse y no obliga a nadie a perderse. La Biblia registra casos de personas que se querían acercar a Dios, pero a su manera, como Caín, que quiso ofrendar a Dios sus verduras y Dios las rechazó. Como Uza, que intentó hacer que el arca del pacto no se cayera y Dios lo mató. O como los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño a Dios y Dios los quemó. Te lo resumo así. Si te quieres acercar a Dios, debes hacerlo a su manera, no a la tuya, de lo contrario te contaría como fuego extraño, y es pecado. Herejía número 2. Elección incondicional. Esta barbaridad disque nombrada como doctrina de la gracia, te dice que Dios ya te vio desde antes de la fundación del mundo y te salvó únicamente porque Él quiso. Nuevamente, toda verdad a medias es una mentira. Dios ya vio la película, ya sabe quién se va a salvar y quién no, y a quienes lo iban a amar por su propia cuenta, a ellos les da mayor gracia. Esta herejía te dice que si tú estás en la lista de los salvados, entonces pase lo que pase, hagas lo que hagas, te salvarás, y si no estás, pase lo que pase y hagas lo que hagas, no te salvarás. De modo que te dicen que Dios te obliga a salvarte y que da igual o no importa tu libre albedrío. Sabemos que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y no se debe cuestionar, ¿oyeron eso ateos? Pero Dios es justo y decir que Dios salva a los que Él quiere sería llamarle a Dios como falso. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice explícitamente que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? Por el libre albedrío, mi estimado. ¿Qué dice Juan 3, 16? ¿Acaso no dice que Dios nos amó a todos y que precisamente por eso mandó a Jesús a morir por nosotros en una cruz? Te recuerdo que en los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estaba Judas Iscariote, Jesús lo llamó, pero fue él quien decidió traicionar a Jesús. ¿Dios lo obligó a perderse? Absolutamente no, sino que Judas era ladrón. ¿Por qué crees que está la historia de Judas en el Nuevo Testamento? No, señor, Dios no obliga a nadie a salvarse ni a perderse. Acuérdate que Él no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Herejía número 3. Expiación limitada. También conocida bajo el nombre de redención particular, te dice explícitamente y sin respaldo bíblico que Jesús únicamente murió por la Iglesia, no por todos. Otros, para tratar de que esa idea altamente herética no suene tan polémica, tratan de arreglarlo, para que diga que Jesús sí murió por todos, pero que la expiación únicamente es para los que creen en Él, o sea, limitando el poder del sacrificio eterno, perfecto, único y suficiente de Jesús. Parece que a Pío Calvino se le olvidó los textos que te mostré hace unos momentos. Existe una analogía bastante bien formada para atacar la herética idea de la expiación limitada, y es esta. Una persona compra medicina suficiente para todos, pero únicamente los que quieren de esa medicina van a por ella. Es exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús, su sacrificio es único y perfecto y la expiación es total para toda la humanidad, para cualquier persona que ha existido, que exista o que existirá, pero solo tienen acceso a ella los que por la fe quieren ir a ella, no por obligación. Nuevamente, el libre albedrío juega mucho aquí. Además, el apóstol Juan, en su primera carta dice algo que hace pedazos la herética idea calvinista de la expiación limitada. Este versículo literalmente dice que Jesús murió por todos y que Él es propiciación para todos. Probablemente dirán los calvinistas que propiciación y expiación no es lo mismo. Pues, efectivamente, no es lo mismo, la propiciación es para aplacar la justa ira de Dios, y la expiación es para limpiar y para quitar la culpa del pecador. Pero nuevamente, esa expiación la alcanza cualquiera que con fe se acerca a Dios, no únicamente a los obligados para salvación.
La expiación de Jesucristo es para todos, todos sin excepción, pero los que lo obtienen son los que lo alcanzan por la fe. No es limitada, es total y suficiente. Nuevamente, el libre albedrío juega mucho en la salvación de una persona. Herejía número 4. Gracia irresistible. Esta barbaridad mal llamada como doctrina de la gracia, te dice que Dios cuando te llama no te puedes resistir. Nuevamente, tirando por el caño el libre albedrío. Parece que tío Calvino tenía algo en contra del libre albedrío, pues en todas sus herejías, lo que más ataca es eso. Pero bueno, volviendo al tema, la gracia irresistible te dice que Dios te obliga a salvarte. Creo que no es necesario profundizar aquí, pues va de la mano con la elección incondicional, ya que para la lógica calvinista, para poder haber una elección incondicional, debe haber una gracia para esa elección, y allí entra la gracia irresistible, pues si eres elegido, no te puedes resistir. Creo que a tío Calvino se le olvidó la defensa de Esteban en Hechos capítulo 7, donde les dice en su cara a los judíos inconversos que resisten al Espíritu Santo, les dice que son de dura cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y esa es la palabra clave, resistir. Si no se pudiera resistir la gracia, ¿por qué Esteban dijo eso? Los calvinistas dicen que Dios elige a personas para salvación, pero en la práctica predican una salvación obligada. Y muchos me van a decir que entonces tú te salvas por obras, y que eres santurrón, o legalista, que cómo es posible que digamos eso. Nada, el libre albedrío les hace pedazos sus herejías. El libre albedrío es algo que Dios nos dio, no para pecar contra Él sin arrepentirse, sino para amarlo de corazón. La gracia no es permiso para pecar, no señor, la gracia es poder para obedecer, punto, no hay más. La gracia irresistible es lo que los calvinistas usan para predicar, pero la Biblia lo desmiente sin mucho esfuerzo. Herejía número 5. Perseverancia de los santos. Este es el punto clave del calvinismo, o también llamado protestantismo reformado. Esta idea te plantea, dice y afirma que, teniendo las 4 anteriores herejías en ti, entonces va a haber una gracia de Dios que te va a ayudar a no volver a atrás, que no puedes regresar atrás, pues esa gracia te ayuda. Si te fijas bien, estos 5 puntos de Juan Calvino son como una especie de reacción en cadena, si estás en una, estás en todas. Vamos a desmenuzar por partes esta idea. ¿Dios te da gracia para vencer? Claro que sí, Dios te da la gracia para vencer, pero Dios no te obliga a vencer. Y esta gracia la obtienes pasando tiempo con Dios, no esperes recibir gracia si no lees la Biblia, si no ayunas, o peor, si no oras. ¿Dios quiere que perseveres hasta el fin? Claro que sí, pero Dios respeta tu libre albedrío, si tú no quieres, Dios no te va a obligar. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 6 muestra que como los que ya de plano no quisieron seguir a Jesús porque su doctrina era demasiado para ellos, simplemente le dieron la espalda y ya no quisieron andar más con él. Juan capítulo 15 versículo 6, dice que si tú no permaneces en Jesús, entonces simplemente te vas al infierno, no hay más. Yo sé que los calvinistas dicen que cuando una persona no persevera, es porque nunca fue salva o porque nunca se arrepintió ni convirtió bien. Pero si analizas bien el contexto de Juan capítulo 15, te darás cuenta de que es imposible que esté hablando de personas no salvadas, pues bíblicamente no puedes estar en el buen olivo ni en la vid verdadera si no eres salvo. Pues Jesús mismo nos llamó como pámpanos, y todo pámpano que no permanece en él, simplemente lo queman. Yo he presentado este texto a los calvinistas y algunos de ellos me dicen que no está hablando del fuego del infierno, sino de un fuego de disciplina. Pero eso ya es forzar el texto a sus conveniencias, torcer las escrituras para su propia perdición. Dirán lo que quieran y lo que les venga en gana, tratarán de torcer las escrituras para tratar de defender lo que por naturaleza es indefendible, pero la Biblia es clara, es exegéticamente imposible que esté hablando de un fuego de disciplina, claro que está hablando del infierno. La Biblia sí habla que hay una posibilidad de volver atrás, que sí hay una posibilidad de ser borrado del libro de la vida. Si la salvación no se pudiera perder, ¿por qué Jesús dijo en Apocalipsis que al que venciere no borrará su nombre del libro de la vida? Cuando una posibilidad no existe, dicha posibilidad no es mencionada, cuando una posibilidad existe, esa posibilidad es mencionada. Si la salvación no se pudiera perder, ¿por qué el rey David le dijo a Dios que no le echara de delante de él y que no le quitara su Santo Espíritu? Nuevamente, cuando la posibilidad de que algo pase existe, esa posibilidad es mencionada, y aquí se nombra la posibilidad de que el Espíritu Santo sí se puede salir de una persona, y por consecuente, se pierde la salvación. Si esto no fuera así, estaría de más lo que el rey David dijo.
Además hay gente que se volvió atrás, como Demás, el acompañante del apóstol Pablo. Y no por todos los pecados se pierde la salvación. Jesús enseñó que hay clasificación de pecados. Por ejemplo, si tú te enojas con alguien, eres culpable de juicio. Si tú le dices necio a alguien, eres culpable ante el concilio. Pero si tú le dices una grosería a alguien, entonces quedas expuesto al fuego del infierno, pues los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Además, la Biblia menciona que hay pecados de muerte y de no muerte. Pecado es pecado, pero no todos se pagan igual. Y bueno, ya te demostré en qué creen los calvinistas. Ellos no creen en la Biblia, ellos creen en el tulip, que son las siglas en inglés de las herejías que el tío Calvino planteó y que leudó a muchísimas almas en todo el planeta. Y en dado caso de que leyeran la Biblia, porque ellos dicen, fe sin obras, y leer la Biblia es una obra. Pero bueno, como decía, en dado caso de que leyeran la Biblia, la leen con los lentes del tulip puestos, no bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora te voy a mostrar algún que otro hereje que cree, vive y predica el salvo siempre salvo. No me importa si me vituperan, si me llaman legalista, o santurrón, o extremista, o religioso, no me importa, me da absolutamente lo mismo lo que me digan. Eder Miranda. Esta persona no solo habla mal de los siervos de Dios, sino que además niega a Israel como el pueblo de Dios, cuando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se deja en claro que no te debes de meter contra Israel, o la pagarás muy caro. Pues no es un hombre quien defiende a la nación de Israel, no es un partido político, ni ningún presidente, es Dios quien cuida de su pueblo, y no ha terminado con él. De ser así, ya no existiría Israel, pero existe, y es potencia mundial, aunque se molesten y los demonios de antisemitismo se les alboroten, Israel sigue siendo pueblo de Dios, llámenos renfanitas o lo que quieran, pero no cambiarán absolutamente nada. Y de hecho, todos los que niegan a Israel como pueblo de Dios, o nos tachan de renfanitas, no solo Eder Miranda, sino también otros como el apologeta Edgar Pacheco, únicamente usan esos términos o niegan de esa manera porque tienen en lo oculto odio a la nación de Israel. Pero te recuerdo que Jesús es el rey de los judíos, el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David. René Rubias. Seré totalmente honesto con ustedes, cuando me di cuenta de que René era calvinista, sentí como se me caía un grande. Para mí, René no solo era una persona, sino que además un ejemplo de fe, alguien al cual seguir en tus redes sociales si eres cristiano. Pero Jesús dijo que lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación, sea quien sea. Lo que me extraña es que René creía que la salvación sí se puede perder, pero de un momento a otro cambió de bando. Oh bueno, eso recuerdo yo. Jorge White. Este personaje, lo vas a encontrar en TikTok con sus vídeos vituperando a siervos de Dios o burlándose de la Biblia, pues la Biblia dice explícitamente que la salvación, si no se cuida, se pierde. ¿Por qué cuidar algo que no se pierde? ¿Para qué cuidar un tesoro si nadie se lo quiere llevar? Pero bueno, volviendo al tema, esta personita predica solo fe, nada de obras, quitándole la mitad del todo el capítulo 2 de la carta de Santiago. Y podría seguir y seguir, pero no acabaría hoy, ya que, hay muchísima gente calvinista alrededor del mundo entero. Es fácil identificar a un calvinista, tan solo fijándote si predican salvo siempre salvo, o como le llaman ellos, seguridad de salvación, o si predican fe sin obras. Ahora que sabes en qué creen los calvinistas, y cómo refutarlos con la Biblia, y que ya te mostré algunos ejemplos de los calvinistas, ahora te mostraré el plan de salvación, porque los que peor te lo pueden mostrar, son los calvinistas. Comencemos. Tú has pecado, yo he pecado, todos hemos pecado, incluida María, lo digo por si hay algún católico por aquí, pero bueno, como decía, todos hemos pecado, y por naturaleza estamos destinados a la perdición eterna por pecar contra Dios. La ley de Moisés no te puede salvar, no te salva el guardar el sábado, ni el no comer cerdo ni mariscos, esto lo digo por si hay algún adventista viendo este video, pero bueno, en lo que estábamos. La ley de Moisés no te salva, la ley de Moisés no salva, pues por la ley es el conocimiento del pecado, pero no la justificación, y Jesús después de su resurrección abolió en la cruz el viejo pacto, ya estamos en el nuevo, y al llamar nuevo pacto, ya ha dado por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y envejece, está pronto a desaparecer. Y es lo hermoso del Evangelio, que Dios mismo se hizo carne, y habitó entre nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, bebiendo de la copa de la ira del Padre en nuestro lugar. Y esto para que todo aquel que en él cree no vaya en pos de su camino de perdición, sino que alcance vida eterna por la fe en su nombre. Ahora bien,
Creer, no es decir que, creo y no hacer absolutamente nada como predican los calvinistas. No señor, si tú dices que crees pero no obedeces, tu fe es nula o no existe. Es fe muerta, y no te justifica. Yo no puedo decir que en este periodo escolar voy a sacar la nota más alta y al mismo tiempo saltarme las clases y no hacer tareas. Evidentemente reprobaría el ciclo. Pues asimismo, si tú dices que crees pero no obedeces, te terminarías yendo al infierno, pues la fe actúa juntamente con las obras y se perfecciona por las obras. Somos justificados por fe y por obras. Dicho de otra manera, ¿de qué te sirve decir que crees en Jesús pero no le obedeces? ¿Podrá tal fe salvarte? Jesús mismo dijo en el Evangelio según Lucas que de qué nos sirve que le digamos Señor, Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Simple, las obras son la fe, mi estimado, aunque te molestes. Ahora bien, el Evangelio no es decir que Dios te ama y aceptar a Jesús en tu corazón. No señor, el Evangelio es, arrepentíos o pereceréis. Y no, el arrepentimiento no es únicamente pensar de manera diferente y ya. No señor, lo que hay en tu interior, es lo que reflejas en el exterior. Si estás arrepentido, cambiado a una mente nueva, evidentemente se debe demostrar por fuera, pero si sigues jugando videojuegos, viendo anime, o diciendo groserías, vistiendo ropa de prostitución o usando piercings, entonces tu arrepentimiento es nulo o no existe. Ya con esto en mente, debes entender que no puedes tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Tienes que decidirte, debes entrar por la puerta angosta. En la puerta angosta no cabe tu pecado, no cabe tu música pagana, ni tus animes, ni tus videojuegos. Y no quieras hacerlo más ancho, pues en el intento serías tú quien ya se cambió al camino ancho que lleva a la perdición. Y no es nada más entrar por la puerta y ya, que ya de por sí es difícil, también debes caminar el camino estrecho, y terminar la carrera de la fe. Si no terminas la carrera te descalifican. Dicho de otro modo, debes perseverar hasta el fin, de lo contrario perderías tu salvación. Porque sí, y aunque todos los calvinistas del mundo entero se me echen encima, la salvación sí, se puede perder. Y ahora que sabes el verdadero plan de salvación, debo decirte el por qué los calvinistas creen lo que creen, y no le creen a la Biblia. Aunque lo nieguen, se molesten, me vituperen o me ultrajen, es por tener pecados permisivos. Tales como irse de fiesta, escuchar música pagana, usar piercings o ropa de prostitución. Ellos creen estas cosas porque les conviene, pues ellos han determinado en su insensato corazón creer algo que la Biblia no respalda, pues así defienden su estilo de vida pecaminoso y mundano. Creen esto porque la Biblia quiere que diga que la salvación no se puede perder, para tener una falsa seguridad de salvación. Pues ellos dentro de su conciencia saben que están mal, que están enamorados del mundo y que por eso mismo no han ido a la cruz. El calvinismo es un anestesiante de la conciencia para adormecerla y no hacerle caso, siguiendo en tu pecado, sin arrepentirte. Ellos dicen que lo que no ganas por obras, no pierdes por obras. Pero tú cuando encuentras un tesoro lo tienes que cuidar y no ser negligente, pues no falta que venga un ladrón y te lo quiera arrebatar. ¿Cuánto más la salvación eterna de tu alma? Los calvinistas tienen una lista de versículos que supuestamente dicen que la salvación no se puede perder. Y digo supuestamente, porque realmente no dicen eso. En fin, son calvinistas porque les conviene ser calvinistas. Es parecido a los ateos, creen que porque digan que Dios no existe, ya por eso no se les va a juzgar. Los proverbios tienen un propósito, el mismo rey Salomón lo dice, este propósito es dar sagacidad a los simples, y a los sabios aumentar su saber. Y los proverbios dicen que hay caminos que el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Precisamente los calvinistas creen que están bien, pero no, van en su camino a la perdición, y si se mueren así, entran de cabezota al infierno. Los calvinistas creen que los versículos que dicen quienes no entrarán en el reino de Dios, que únicamente es para los no cristianos, pero allí no dice que si eres cristiano no entras tú en esa lista. No señor, allí dice, quienes practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, y allí no dice que no aplica para cristianos. Ahora si te sientes capaz de defender lo que por naturaleza es indefendible, te invito a que refutes cada una de las 54 evidencias bíblicas de que la salvación sí se puede perder, y esto en la página web del pastor Francisco Israel.